bienvenido. Gorgovinda Das, la madre Chandravali, Florencia Yatra, Suresh Brishabhanu Das, madre Anusmriti, Brindavan K, Thakurani, Brihasloka, Ambika Devidasi, madre Vidyasarad, Ishtadev, madre Haribol, Yatarini, madre Rati Tandavat, Gopi, madre Kabri, Tandavas, Haribol, Haribol, madre Kabri, madre Paola, madre Girivaradari, Radha Prema, Prabhu Chaitanya Lilacharya, Prabhu Sivananda Sena de Ecuador, Madre Pushpanjali. Bueno, para nosotros es un honor poder tener este hermoso encuentro de los sábados de destacados expositores. El primero de ellos es Maharaj Goswami con la vida de Nimbarka Acharya. Luego tenemos al Prabhu Nitaipada Das a las 8 de la mañana con pronunciación sánscrita. Y a las 9 de la mañana, Prabhu Brisabhanu Acharya, con el servicio devocional supera todas las clases de liberación y la pureza. Entonces damos la bienvenida y muy agradecido de contar con Goswami Maharaj desde la India. Bienvenido, Maharaj. Jai, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También, bueno, es un lindo día porque acá se inició el Karti. Entonces, ha sido un día bien de harto parikram, ¿no? La gente acá en Brindavan se anima mucho. Así que hoy ha sido una linda travesía desde temprano en la mañana. Ahora ya estamos a las 5 de la tarde, ¿no? Pero en la mañana sí, la gente en el parikram a las 5 de la mañana, mucha gente. Así que, y como está bien fresco ya, un poquito frío, entonces es mucho mejor, ¿no? A esa hora el parikram. Bueno, entonces esta vez para ir más corto, para que no cortarle el tiempo a los otros expositores, vamos a hablar de Nimbarka Acharya, que era quien nos quedaba restando para prácticamente ir concretando lo que son las 4 sampradayas. Así que cuando hablamos de Madhvacharya, era en relación a la Madhva Sampradaya, de donde nosotros venimos. Cuando hablamos de Ramanujacharya, era en relación a la Sri Sampradaya, que, bueno, hasta hacen énfasis en Sri, ¿no? Lashmi, que la consorte de Narayan, que ella en cierta forma nos ayuda a salir de la oscuridad de este mundo. Después, al que no tratamos fue a Sankaracharya, pero justamente Sankaracharya es al que todas estas sampradayas le dan duro, ¿no? Porque justamente parte del compromiso de las sampradayas es ese, ¿no? Erradicar el impersonalismo. Porque es como bien sutil, ¿no? Bien delicado este tema del impersonalismo, que bueno, a mí me gustaría decir unas palabras en realidad en relación al impersonalismo de hoy en día. Pero por el otro lado vimos a la Rudra Sampradaya, que la Rudra Sampradaya era de Vishnu Swami. Y de ahí se derivaba también la Vallabha Sampradaya que hablé yo la vez pasada. Entonces nos quedaba restando solo la Nimbarka Sampradaya, que son los 4 Kumaras. Entonces, más, digamos, yendo hacia atrás, se dice que una vez los hijos del señor Brahma, Manasa Putra, ¿no? Los hijos mentales del señor Brahma, son varios los hijos, ¿no? Pero estos 4, los 4 Kumaras, le hicieron unas preguntas al señor Brahma, y estas preguntas fueron un poco complicadas. Entonces él, como que, pues, prefiriendo que la respuesta la diera el mismo Señor Supremo, oró al Señor para que Él mismo hiciera su aparición y diera, digamos, las respuestas apropiadas. Entonces, se dice que ahí aparece la encarnación Hansa del Señor. Es una encarnación cisne, en donde
da instrucciones a los 4 Kumaras. Y a los 4 Kumaras, a su vez, después pasan esa información a Narada Muni. Y Narada Muni es el maestro espiritual quien se convierte en el gurú de Nimbarkacharya. Entonces, Nimbarka Nimbaditya, como se le llama, Nimbaditya Acharya, él más o menos, digamos que la precisión en esto de las biografías no es tan exacta porque son muchos años atrás, ¿no? Pero se considera que él vino entre Ramanuja y Madhvacharya, justamente unos 300 años antes de la venida del señor Chaitanya Mahaprabhu. O sea, estamos hablando del siglo XIII aproximadamente, ¿no? Por allá por el 1300. Apareció en una aldea. Acá tengo el nombre de sus padres. Son detalles que a veces cuesta tenerlos presentes, ¿no? El nombre Yayanti se llamaba la madre y Aruna se llamaba su padre, ¿no? Y se dice que nació en Tailanga, que era como una zona acá en la India, y una familia brahmanas, y lo llamaron Niyamananda cuando nació. Entonces Nimbarka lo que vino fue a propagar lo que se llama la doctrina Dvaita Advaita. Sí, más ratito vamos a mostrar un dibujo de lo que es la ubicación de las diferentes sampradayas o las diferentes doctrinas, ¿no? Entonces él propagó la doctrina Dvaita Advaita, que es dual y no dual al mismo tiempo, o la unidad dentro de la dualidad. O sea, muy parecida, de hecho, otro nombre es como Veda Veda también, ¿no? Swabhavika Veda Veda, que es digamos, la que el señor Chaitanya también adoptó, ¿no? El principio de Ashintya Veda Veda Tattva, ¿no? Es y no es al mismo tiempo. Entonces, acá se habla más o menos, se saca esta información del Bhavishya Purana, que es un Purana, el, toda la historia de hecho de Jesús, de todo lo que conocemos de la Biblia, se encuentra en el Bhavishya Purana. Y se dice ahí que Nimbaditya Acharya apareció, o Nimbarka Acharya apareció en el mes de Kartik, justamente, ¿no? Se junta ahora con el comienzo de Kartik, ¿no? Justo en la luna llena y del siglo XIII. Era un niño muy estudioso. Se habla de que él es claro, la encarnación del Sudarshan Chakra, del señor Krishna, al cual el señor Krishna le pidió que apareciera, ¿no? En este mundo para mantenerle el conocimiento de los Vedas. Entonces, a los 16 años, él ya dominaba prácticamente todos los Vedas, y se cuenta que después de ahí se vino a vivir a Govardhan. Él no se casó, él fue un Naistika Brahmachari. Entonces se vino a vivir a Govardhan, más o menos ahí a 1 kilómetro de Govardhan, y su ashram tenía una arboleda de puros nin, árboles de nin. Otros dicen que en realidad fue porque nació también en un área donde habían, o más bien otros dicen que nació ahí, que por eso es que se llama Nimbarka, ¿no? En realidad Nimbarka, el nombre significa aquel de cuyo cuerpo emana un brillo, ¿no? Una luminosidad, un sol, o más bien el sol de Nimbarka. Y esto tiene un incidente, en realidad, que él se volvió famoso por eso, debido a que
el señor Brahma vino a probarlo. Y el señor Brahma, porque Nimbarkacharya tenía muchos estudiantes y pues en sus asambleas entregaba el conocimiento, Dvaita, Dvaita, Dvaita. Entonces el señor Brahma vino para probarlo y estuvieron haciendo un debate. Y en este debate, obviamente, Nimbarkacharya salió victorioso, pero el señor Brahma lo quería probar por última vez y, la etiqueta de recibir a alguien dice que tiene que darle uno prashada, ¿no? No se puede ir la visita sin comer. Entonces, justamente cuando el sol se ocultó, entonces el señor Brahma se iba a ir, que estaba en la forma de un renunciante, y Nimbarka se dio cuenta que el sol ya se había ocultado y un sannyasi supuestamente no come después de que el sol se oculta. Entonces estaba en un problema y el señor Brahma quería probarlo también, a ver qué iba a hacer. Entonces ahí se dice que del cuerpo de Nimbarkacharya salió una luminosidad que reflejó sobre todos los árboles de Nim. Y entonces el señor Brahma dijo, oh, ok, todavía hay sol, así que puedo comer. Y pudo no romper así Nimbarka la etiqueta de la visita, ¿no? Entonces, este incidente lo hizo conocido el Arhan de Nimbarkacharya como Nimbagrama, que es un sitio que se encuentra a 1 milla o 2 millas ahí en Govardhan. También se cuenta que en la época en que él estaba meditando, él se le apareció el señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, primero se le apareció como Radha y Krishna, y después se fundió y se mostró como el señor Chaitanya Mahaprabhu. Y ahí el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo, yo voy a aparecer después, así que tú, digamos, vas a estar presente en este mundo para llevar a cabo la adoración de Radha Krishna, para mostrar esa adoración, porque ellos en esta Sampradaya son muy religiosos, son o sea, más religiosos que intelectuales, por decir así. A diferencia, por ejemplo, de Ramanujacharya, que Ramanujacharya es más intelectual que religioso, si lo vamos a poner en ese sentido de análisis, ¿no? O sea, no le dan tanta prevalecencia al intelecto, al tema de las escrituras, aunque no las obvian, pero son más creyentes en aquello que es religioso. De hecho, los 2 ítems que el señor Chaitanya tomó de Nimbarkacharya, o de la Nimbarka Sampradaya más bien, fueron la adoración exclusiva a Radharani y el Gopi Bhartu, que es el sentimiento de rendición que tienen las gopis por Radha y Krishna, ¿no? Entonces, para uno más o menos irse ubicando, ¿no? de cómo es este peculiaridad, ¿no? que tiene esta escuela. Entonces, él se dice que cuando el señor Chaitanya se entrevistó con él, le dijo que él también iba a aparecer en el Chaitanya Lila. Y bueno, no investigué más, pero en el Chaitanya Lila, Nimbarkacharya es Keshava Kashmir. Así que apareció como Keshava Kashmir, y Keshava Kashmir también después pertenece a esta Nimbarkacharya, ¿no? Nimbarka Sampradaya, perdón. Entonces, ellos son como muy parecidos a los Gaudiya Vaisnavas, ¿no? Tienen una devoción muy intensa por Radha y Krishna, le dan mucho énfasis a Srimati Radharani, incluso más que a Krishna, ¿no? Y las gopis, ¿no? El amor que ellas tienen. Ahora, ¿cuál es yo hice un dibujo antes de pasar a mostrar lo que son las diferentes escuelas.
Por ejemplo, se puede identificar bien él en relación a Ramanuja, porque Ramanuja hablaba de que la relación de la jiva con Dios era una relación de respeto y reverencia. Pero Nimbarka dice que la relación entre la jiva y Dios es una relación íntima de amor. Entonces, se entiende la diferencia, ¿no? Es como más la amorosidad, el ragamarga como que brota más intenso, ¿no? Por ejemplo, para Ramanujacharya, él dice que el bhakti significa una meditación constante en la verdad absoluta, en el Señor Supremo. Pero Nimbarka dice que el bhakti es un intenso amor que se desarrolla con Krishna. Y por último, la más elevada realidad es Vishnu, o el señor Narayan para Ramanuja. Pero para Nimbarka, la más elevada realidad es Krishna junto a Radharani. Una gran diferencia. Entonces, bueno, ahí tenemos esa posición de lo que es la Kumara Sampradaya. Y ahora, si quiere, Chaitanya, puedes colocar el dibujito ese que te Jai envié. Prabhu, Jai Maharaj. Sí, Prabhu Benurad, por favor. Gracias. Ok, entonces ahí ustedes pueden ver la posición de lo que son las sampradayas. En realidad son 4, ¿no? Son 4 y bueno, la nuestra, la Madhva Gaudiya Sampradaya, se encuentra dentro de la Brahma Sampradaya, dentro de la primera. Al otro extremo está Sankaracharya, con la doctrina Advaita. Entonces, que la coloqué ahí como la número 5, ¿cierto? Entonces, del extremo derecho de la pantalla tenemos a Advaita, Sankaracharya, que es la doctrina no dual, y al otro extremo tenemos la Brahma Sampradaya de Madhvacharya, que es la doctrina dual. Entonces, vamos desde la dualidad hacia la no dualidad para tratar de explicar la verdad absoluta. Entonces, como dije, todas las escuelas, las cuatro de este lado izquierdo, son todas, digamos, en debate constante e intenso para prácticamente derrotar a la doctrina de Advaita, de Sankaracharya, que habla del impersonalismo, porque, como yo dije la otra vez, voy a resumir, él vino después de Buda, pero con el objetivo de nuevamente restablecer los Vedas, levantar los Vedas, porque los Vedas habían sido negados en ese momento, pero él no entregó el concepto realmente afinado, sino que vino a preparar el terreno debido a que históricamente en ese momento se estaban viviendo tiempos de abuso de los Vedas y por ende el abuso de los animales y el abuso de las prácticas espirituales, nombrándolas como teísmo o nombrándolas como vaisnavismo cuando en realidad no lo eran. Entonces por eso fue que el Buda vino y negó, y después Advaita vino y sentó nuevamente los Vedas, pero dando una visión impersonalista. Sí, por eso es Dvaita, es dual, y Ad, cuando se antepone la A, significa no, es una negación, entonces no dual, lo cual quiere decir no dos. O sea, para él la verdad es solo una, es el Brahman nada más, no existe más nada. ¿Sí? O sea, lo demás es ilusión, el mundo es falso, el servicio opcional es ilusorio también, es como necesario mientras uno recobra. Estaba bien como estaba recién el dibujo. Mientras uno recobra, digamos, su identidad, hasta ahí es necesario la adoración a Dios, ya después no se necesita. Entonces, esa es la doctrina que trajo Sankaracharya, que es la doctrina de la ilusión, que es una cosa
ofensiva, ¿no?, contra la personalidad de Dios, por decir así. Aunque no es así, digamos, en términos teológicos, porque Advaita, Sankaracharya es el mismo señor Shiva, entonces él viene justamente a preparar el camino para que vengan las otras doctrinas a sentarse realmente como corresponde. Es un trabajo, es un orden del mismo Señor Supremo, ¿no? Entonces, del otro lado tenemos a la Brahma, como dice ahí, la Brahma Sampradaya de Madhvacharya, que es la doctrina dual. Entonces, ¿qué significa dual? Que Vishnu y las almas existen. Los dual, dos. Existen los dos como realidades independientes. El alma es el alma y Dios es Dios. ¿Ya? Eso es, y Dios es el Todopoderoso. Él asume el papel para gobernar. O sea, él gobierna a todas las entidades vivientes. Entonces, ellos son muy, muy exactos en esta doctrina, pero como yo también ya dije, ellos son muy fundamentalistas. O sea, si tú no naces en una familia brahmana, tú no puedes recibir ni siquiera iniciación. Entonces ellos son bien, digamos, en ese aspecto como bien radicales, ¿no? Por lo tanto, estas son las pequeñas diferencias sutiles que comienzan a haber entre una sampradaya y otra, ¿no? Después en el centro, si tú te das cuenta, la número 3, tenemos a la Sri Sampradaya, que es la de Ramanujacharya, que se encuentra prácticamente en el centro. Se podría decir que es como justamente se llama la Visista Dvaita, en donde se habla que la verdad más elevada es el señor Narayan y Sri Lakshmi. Por eso el tema del respeto y la reverencia. Y del lado izquierdo, ahora tenemos la que estamos estudiando, que es la Kumara Sampradaya de Nimbarkacharya. Me gustaría la otra para ver bien el cuadro, para verlo completo. Eso, ahí. Entonces tenemos la Kumara Sampradaya de Nimbarka, que es la doctrina, como dice ahí, Dvaita Advaita. O sea, es dual y es no dual, pero está más hacia el lado dual. Al contrario de la Rudra Sampradaya, que la Rudra Sampradaya está más del lado no dual, pero para explicar la verdad absoluta. O sea, solamente es el punto de vista de entender a Dios, a la Jiva y al universo. Entonces, ¿cómo lo explica y cómo lo entiende cada uno, ¿no? Es ese principio acá fundamental. Entonces, por ejemplo, ¿dónde tengo la Kumara? En el caso de la Kumara Sampradaya, el Brahman es omnipresente y posee poder de crear, mantener y aniquilar. Oído, porque esas son como las dos diferencias importantes, ¿no? El Señor es omnipresente, o el Brahman es omnipresente, y tiene el poder de crear, mantener y destruir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Jiva, aún en su estado liberado, no tiene esos poderes. O sea, no puede ni crear, ni mantener, ni destruir, y tampoco es omnipresente. Entonces, aunque es parte del Señor Supremo, pero se dice que la relación que existe entre Dios y la Jiva es la relación que existe, por ejemplo, entre la ola y el mar, o entre el rayo de sol y el sol. ¿Sí? Sí, o el fuego y la chispa. O sea, en un sentido, cuando es chispa, está dentro del fuego y sí, se puede decir que son uno,
pero en el fondo la chispa es chispa y el todo es el todo, es diferente. Entonces acá se marca una diferencia. Entonces existen esto dual, no dual, pero para explicar simplemente en términos del concepto, porque la Rudra, por ejemplo, Sampradaya, se va más hacia el otro lado. La Rudra Sampradaya, en cierta forma, dice que en realidad el Brahman, el Brahman es todo, es lo único que hay, y la Jiva simplemente es parte del Brahman, es una parte, ¿cómo la llama? Cuando se... ¿cómo es? Cuando se califica, el Brahman calificado. A ver, déjenme mirar acá. Acá está. Ese es el concepto de que el universo que se crea, también es parte del Señor, la Jiva también es parte del Señor, por lo tanto todo es puro, todo es real, y nada es separado del Señor. Entonces el universo también es puro porque es hecho con un propósito, y el propósito está incluido, ¿no? Dentro de lo que es la creación que el Señor hace y que está íntimamente relacionado con él. Entonces, claro, la Rudra Sampradaya da prominencia al señor Ramachandra. Como dije, la Sri Sampradaya da prominencia a Narayan y a Sri, a Lakshmi. La Kumara da prominencia a Radha y Krishna. Y lo mismo que la Brahma Sampradaya también da prominencia a Radha y Krishna, pero la Brahma Sampradaya, por ejemplo, recuerdan que no acepta el Brahma Vimohan Lila, no aceptan el pasatiempo donde el señor Brahma se confunde, porque ellos dicen que Brahma, el creador de la Sampradaya, no, ¿cómo se va a confundir, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia y la ubicación de cada una de estas escuelas, y de cómo simplemente cambian sus puntos de vista, así algo como muy sutil, ¿no? Para explicar la verdad absoluta, pero en el fondo estas cuatro fueron aceptadas las cuatro de la izquierda fueron aceptadas por el señor Chaitanya Mahaprabhu, y él más bien tomó 2 ítems de cada una para armar su concepto de la Chintya Veda Veda Tattva y apoyarse sobre eso, ya que ellos habían preparado el terreno, ¿no? Y obviamente Sankaracharya, en la doctrina Advaita, sigue siendo el motivo de debate y el motivo incluso que hace que los acharyas de estas sampradayas se vuelvan prominentes, porque es en términos de que puedan vencer los conceptos de la Advaita Vada. Entonces, el concepto de Sankaracharya se dispersó mucho por la India hasta el día de hoy, y causó muchas consecuencias. Fíjese que cuando leímos en términos de Ramanuja Sampradaya, recuerdan que su discípulo perdió los ojos justamente porque el rey, que era adepto a la doctrina de Sankaracharya, quería matar a Ramanujacharya. Entonces, por lo tanto, este discípulo, creo que se llamaba Suresh, y que fue allá y le sacaron los ojos, le quemaron los ojos, y después Ramanujacharya lo llevó a Sri Rangan y le pidió al Señor que le devolviera los ojos. Y con el contacto de la deidad con los ojos dañados de Suresh, Suresh le devolvió la vista. Entonces, es un tema ese, ¿no? Que simplemente esto es como un pasatiempo, ¿no? En donde viene Sankaracharya, presenta el debate y toma su posición para darle oportunidad a que estos otros grandes personalidades, las sampradayas, vengan y debatan contra él, y de esa manera va saliendo el néctar, ¿no? Que es el néctar de la adoración a Radha y Krishna. Yo creo que eso sería en relación a Animbarka Acharya. Ellos tienen acá en Brindavan, justamente en Loi Bazar, tienen su centro más importante y adoran. El centro se llama Sriji, adoran a Radha y Krishna, ¿no? Sriji Mandir, ¿no? Eso
una deidad muy linda de Radha y Krishna. Es como, y también, si no me equivoco, Varshana, en el ashram de Srimati Radharani, en Varshana, ¿no? Donde vivió ella, también ahí la deidad se llama Sriji, ¿no? Y justamente es muy posible, ¿no? Yo no lo sé, tendría que averiguar si ellos también están a cargo de esa, pues, de ese templo, ¿no? Porque así pasa, ¿no? Que muchos siguen a cargo de algunos templos de estas sampradayas y se encargan de mantener, ¿no? Viva esta doctrina. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les puedo contar. Narada Muni lo inició, le dio el Gopala Mantra, le dijo que cantara el Gopala Mantra y le puso primero el nombre Haripriya, que significa el más querido para Hari. Y lo puso a meditar en el Gopala Mantra, que es el mantra que medita el señor Brahma para la creación. Así que bueno, si tienen alguna pregunta en relación a lo que acabamos de, para no irnos tan largo como la vez pasada y quitarle Una el pregunta, espacio. Maharaj. Sí. Entonces, ¿nosotros pertenecemos a Kumara o Brahma Sampradaya? Eso tengo la duda ahora. No, pues nosotros de cierta forma tenemos muchas similitudes con la Kumara Sampradaya, pero nosotros pertenecemos a la Madhva Sampradaya. De hecho, por eso nos llamamos Madhva Gaudilla Sampradaya. Mucha Sampradaya, claro. Aquí el Prabhu Jiva Goswami tiene la manito levantada. Adelante, Prabhu Jiva Goswami. Dandavad, Pranas, Maharaj, Jai Jai. Jiva, Hare Hare Krishna, Krishna, Radhe Radhe, Maharaj, Jai, Radhe Dandavad. Radhe. ¿Cómo está usted? Qué Muy alegría, bien, gracias. qué bueno poder saludarlo después de tantos años. Jai. Gracias. Maharaj, quería consultarle sobre el nombre de nuestro Guru Maharaj, justamente, porque cuando nuestro Gurudeva se llama Parama Dvaita, entonces estamos hablando del dualismo puro en este caso, que coincidiría pues con Madhvacharya. ¿No es cierto? Si no me equivoco, quería aclarar ese punto. Gracias, Maharaj. Claro, pero el nombre es Paran Advaiti, o sea, el que está por encima de lo impersonal. Sí, Ok, que va por encima del concepto monista. Ese es el significado del nombre, Paran Advaiti. Jai, maravilloso. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Ya, Bueno, Maharaj, ¿nos podrías ampliar un poquito más de nuestra Sampradaya? ya. De la Achintya Veda Veda Tattva. Sí, Maharaj. Bueno, el señor Chaitanya Mahaprabhu tomó 2 ítems de cada una de las sampradayas justamente porque ya había abonado el terreno, ¿no? Él ya había sentado las bases y justamente tomó, por ejemplo, de la Brahma Sampradaya, la derrota a los impersonalistas, porque ellos son acérrimos, ¿no? Sus escritos justamente son para derrotar a Sankaracharya. Entonces, ellos van con buena filosofía, con harto sastra, ¿no? Para, en cierta forma, mostrar el camino más claro, ¿no? Porque se dice que el impersonalismo siempre siembra como un tornado, ¿no? Siembra como mucha oscuridad y al final no deja nada porque es tan difícil. Yo dije que iba a hablar un poquito de impersonalismo actual, porque en última instancia el impersonalismo, a pesar de que fue enviado el señor Shiva para sentar este precedente, en una manera viene a ocultar también
el aspecto personal de Dios y por lo tanto es como una de las mayores transgresiones que hay que derrotar, porque no es posible que el Señor Supremo tenga Él es uno sin segundo. Entonces, en el caso de colocar el Brahman como lo primordial, entonces el Señor pasaría a ser como parte de la ilusión. Entonces, por eso es que el Señor Chaitanya toma de la Brahma Sampradaya todo este fundamentos que ellos tienen para demostrar este concepto, ¿no? Incluso el Madhvacharya habla de la condenación eterna. Él dice que hay jivas él habla de diferentes jivas. Y él habla de las tamo yogias, que son las jivas que están en el infierno eterno. Dice que así por decir, ¿no? Como de fundamentalistas son, ¿no? Entonces, él hablaba que las otras son las que renacen y se pueden purificar, y luego están las que califican para la liberación, o sea, no todas califican. Entonces, así son sus conceptos, imagínense, ¿no? Que como yo digo, ¿no? Que si ellos no te inician, si no naces en una familia brahmana, porque ellos hablan de que la suciedad que una persona arrastra no se puede limpiar simplemente con actividades devocionales o sukriti que se genere, ¿cierto? Y ellos hablan del sukriti que viene por el lado de la práctica devocional, y por eso es que en el Yaiva Dharma, ¿cómo es que se llama? Este Sannyasi, el Vaisnava Dasa, que antes era Vaisnava Sannyasi Thakura. Vaisnava Dasa le habla de que es Srada lo que es eterno, es Srada lo que conecta con el principio absoluto eterno. No así, por decir el término del nacimiento, la raza y lo que él llama el paramártica, ¿no? que es aquello que es temporal. Esa es la designación temporal. Este es un brahmana, este es un sannyasi, este es un kshatriya. Esas son cosas temporales. ¿No? Entonces él dice que en realidad lo que conecta con la eternidad es el Srada, y por eso se vuelve tan importante, porque el Srada en el fondo es Srimati Radharani. Entonces, si alguien tiene fe, es porque el principio de la Dini Shakti, de Srimati Radharani, está despierto en esa persona, ¿no? Si la Dini Shakti no está despierto, es simplemente porque no, digamos, no ha recibido la misericordia de un Vaisnava, ¿cierto? Entonces ahí viene una discusión muy, muy interesante entre ellos acerca de cómo algunos deberes que son temporales, en cierta forma no traen el beneficio que trae el Srada, que se despierta, y una vez despierto inmediatamente se conecta con la verdad. Por eso es tan importante, ¿no? La asociación con los Vaisnavas. Entonces, derrota el impersonalismo y toman la eterna adoración a Krishna como algo fundamental. Pero de hecho, no sé si yo mencioné también en la primera clase, que muchos de ellos adoran solamente a Krishna, y Radharani es como una gopi más, porque justamente son digamos, tan dedicados a ese tema, ¿no? Hay un templo en donde ellos solo adoran a Krishna, ¿no? O sea, como dije, consideran a Radharani como una gopi más. Entonces, de la Sri Sampradaya tomó la devoción pura y el servicio a los devotos. De la Rudra tomó el sentimiento total de dependencia en Krishna, Saranagati, y el camino de Ragamarga, del servicio espontáneo. Como dijimos, de la Kumara tomó la adoración de Srimati Radharani, tomar refugio exclusivo en ella, y el Gopi Bhartu, el sentimiento de las gopis. Entonces ya con estos ítems así bien claros, el Señor Chaitanya vino para entregar la doctrina de la Shintya Veda Veda Tattva, que es el principio de que el Señor
El Señor aparece en este mundo, crea este mundo, desarrolla sus pasatiempos, pero a la vez Él al mismo tiempo está allá, está en el cielo espiritual. No es que se pierde, no es que Él deja, como dicen los impersonalistas, ¿no? Que una vez que todos volvamos al Brahman, entonces se vuelve a conformar otra vez Dios. Entonces es un concepto como muy, que diluye, ¿no? Diluye el principio de la pareja divina, del Señor como el controlador máximo, y sus energías que son, eh, digamos, las diseñadoras, ¿no? Su energía, la Dini Shakti, Shambhi, y ¿cómo se llama la otra? La Dini, Sandini, eternidad, conciencia, bienaventuranza. Entonces, eso, ¿no? Es como que la inconcebible unidad y diferencia simultánea de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Que no, lo que puedo decir es eso, ¿no? No he estudiado bien a fondo lo que es la doctrina como tal, por decir así, pero lo que el señor Chaitanya tomó fue eso, ¿no? Ahora, no sé si alguien quiere opinar algo al respecto. Maharaj, una preguntita. Entonces, ¿se podría decir que nosotros como practicantes de la Brahma Sampradaya también vamos tomando algunas otras prácticas de las demás Sampradayas también? ¿O tenemos que ser solo exclusivo de Brahma Sampradaya? No podemos desviarnos ni un poquito en algunas prácticas, digamos, en algunas recomendaciones. Sí, pues digamos que eso es una muy buena pregunta, porque eso nos sitúa en un plano bien, digamos, que los acharyas han discutido, ¿no? Justamente de que comenzar a mezclar, ¿no? Aunque el señor Chaitanya ya tomó lo que él estima conveniente, como una mamá, ¿no? Una mamá le sopla la sopa al niño para que se la tome, Claro. y ya está, ¿no? Ya no necesita uno hacer como más ajustes. Justamente acá hay muchos devotos que son muy de ser exclusivos, de no salirse, digamos, de los conceptos del señor Chaitanya Mahaprabhu y de la escuela Gaudilla también, ¿no? Entonces, aunque existen algunas mínimas diferencias con otras escuelas, pero ellos exigen y piden eso, ¿no? Por eso las enseñanzas de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, de que Srila Siddhar Maharaj también enseñó lo mismo, el Puya la Ragapata, de no salirse de que nosotros somos los eternos sirvientes, que no tenemos otra posición, ¿cierto? Sino que, a veces sí, claro, a veces existe la tendencia, uno quiere respaldar algo, entonces encuentra, oh, mira este texto de los impersonalistas, esto es Claro, increíble lo que dicen, sí, pero eso nos va llevando después hacia otro lado. Entonces se nos pide como ser más exclusivos también de las enseñanzas para que no se creen después distorsiones, ¿no? Eso me hace acordar incluso en la iglesia, cuando yo estaba en la iglesia, yo estaba con los jesuitas y después tenía un interés por los franciscanos. Entonces yo no entendía la diferencia, yo pensaba que era lo mismo. Entonces ellos me dijeron, en los franciscanos me dijeron, no, nosotros vemos, vemos el estudio de Dios de otra manera. Ah, pero ¿cómo? Entonces no me sirve esto que aprendí acá. No, nosotros estudiamos de otra manera. Entonces yo dije, bueno, presenté como una duda y el sacerdote me dijo, usted viene acá a aprender, ¿cierto? Entonces no viene a traer de otro lado, porque si nosotros aceptamos que se comience a traer de otro lado, entonces al final nos comenzamos a hacer un arroz con mango y después las cosas se pueden poner un poco confusas. Pero en claro. ese sentido, lo que se busca es ser exclusivo, tal como de las enseñanzas para que se manifieste el Rupa Manjari, ¿no? Para que se manifieste
digamos, lo que tenemos acceso nosotros de recibir si seguimos en esta escuela, que es la escuela de Rupa Goswami, porque si no, entonces vamos a irnos por cualquier lado y vamos a terminar haciendo modificaciones a la ropa, modificaciones al tilaka, Claro. modificaciones al gayatri, modificaciones al canto, y vamos a terminar en sotana. Y vamos a cambiar un montón de cosas que no son las que... Por ejemplo, acá en la India hay una rama que se untan todo de barro, la cara, todo, la cara, porque ellos dicen que, bueno, ruedan en el polvo de Brindavan, ¿no? Y que ese es el tilaka, ¿no? Están toda la cara llena de barro. Entonces, yo los he visitado, los he escuchado, es muy lindo, muy lindo, pero no es lo que nos enseñaron, ¿no? Claro. O sea, nosotros respetamos ese tipo de adoración, compartimos, esa es la diversidad, pero eso, digamos, en términos, por decir así, externos, pero si uno también quiere ir a lo filosófico, entonces ahí comienzan a aparecer los conceptos, ¿no? De si esto es esto o este es esta cosa, es así, si venimos del Brahman o en realidad venimos de Krishna. Entonces comienzan a aparecer ahí las verdaderas diferencias que son muy sutiles, pero que en el fondo nos pueden llevar en otra dirección. Y Claro, por eso claro. se nos pide que seamos concentrados en, digamos, en la adoración al maestro espiritual, como dijo Siddhartha Maharaj, al fondo y al último, ¿no? ¿Cierto? No tanto ser al frente, sino más bien atrás. Y desde ahí que mi servicio pase a través de otros Vaisnavas para que llegue a Krishna, no tanto servicio directo. Entonces todas esas enseñanzas se vuelven muy, muy importantes, ¿no? Porque Claro. están Claro, una establecidas. vez me habían comentado que, como usted decía, que uno debe tener bien claro y bien presente el servicio a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad? Y el hecho de conocer otras líneas es una forma de ser empáticos, mientras yo mantenga bien firme esto que usted decía, ¿no? Del servicio a Radha y Krishna a través del señor Chaitanya, poder ir llevando también de una forma amorosa a la gente a que conozca, ¿no? Esta parte más elevada, ¿no? De las enseñanzas de Mahaprabhu. Eso es lo que puedo entender. Claro, y en términos de Mahaprabhu, digamos, en términos de Mayapur, es más fácil que uno pueda también enredarse allá en ese tema, porque hay tantas sampradayas. Allá sí que se corre peligro, ¿no? En términos de las cuatro sampradayas, en realidad no se corre peligro, porque en el fondo es como que algunas diferencias en el modo de adoración nada más, ¿no? Pero el peligro quizás sí viene a ser con las asampradayas que ya se saltan un montón de cosas, ¿no? Y colocan a veces la meta como más fácil y por lo tanto se vuelve como más sugestivo y atractivo para la gente. Dice como que ya no necesitamos entonces tanta cosa, ¿no? Como que tantas rondas como nos Claro. han dicho, porque Bhaktisiddhanta Sí, Saraswati hemos escuchado hace eso. mención de que hay que cantar las rondas, ¿no? Y Claro, si no cantamos la ronda, entonces si el Mahamantra no es mantenido como una de las principales metas, hasta que dos ítems son los que se vuelven más importantes, que lo que yo leí de Bhaktivinoda Thakur en el Jaiva Dharma. El primero es que uno tiene que cantar el santo nombre y ese canto sin ofensas va a traer el éxtasis. Bueno, eso va a estar muy difícil, ¿no? Que eso suceda. Pero lo segundo quizás es más fácil, ¿no? Es la asociación con los devotos, en claro. donde esa asociación me trae como más entusiasmo, me regala, me traspasa ese sentimiento. Entonces de ahí la importancia de los devotos puros, ¿no? Que pueden como darle a uno, traspasarle ese sentimiento, ¿no? Y yo iba a decir, ¿no? Claro. Pues, digamos, ya terminando eso, lo que yo dije del impersonalismo, porque muchas cosas hoy en día se disfrazan de teísmo, pero también son impersonalismo. Así como en el mundo material vemos que disfrazan de libertad de género para dañar la familia. O sea, en el fondo
terminan una familia, terminan en una casa y cada uno en un cuarto, mamá, hijos, padre, todos separados, ¿no? Y cada uno con su propia libertad. Supuestamente hay libertad, pero es una libertad que desune, ya no une como se supone que la libertad debería ser, ¿no? Entonces eso también es impersonalismo. Esa es la lucha que tenemos nosotros hoy en día, que todavía quizás estamos por identificar. Mismo feminismo, ¿no? Mismo feminismo, como lo Exacto. están desarrollando, no el feminismo puro, ¿no? Porque hay un feminismo que de verdad sí es admirable, ¿no? Es como decir el amor por Dios, eso es admirable, pero el amor por Dios que mata, eso no es admirable ya, porque eso es un daño, ¿no? ¿Cierto? En nombre de Claro, Dios, la batalla de Kurukshetra en nombre de Dios, eso es admirable, pero la claro, matanza de seres inocentes, eso ya no es admirable, porque si lo hacen en exacto. nombre de Dios es el peor pecado. Es así pasa con estas cosas, ¿no? Con estos sismos que se disfrazan así como de que son y no son eso, y al final pues terminan dañando otros aspectos, ¿no? Del ser humano. Perfecto, Maharaj. Muchísimas gracias. Hermoso. Aquí el Prabhu Jiva Goswami tiene otra preguntita. Adelante, Prabhu. Maharaj Jimmy Dandavat, quería preguntarle si nos podía, si me podía explicar este punto de Sankaracharya, viene Vishnu Swami y reforma la ideología de Sankaracharya, y después viene Ramanujacharya y Ujú. reforma la ideología de Vishnu Swami, y viene Nivankacharya y reforma la de Ramanuja, y viene Madhava y reforma la de Nivankacharya, y viene Mahaprabhu y reforma la de Madhavacharya. ¿No es cierto? ¿Es así? No, Ok. no, es más o menos lo que yo he entendido. Las reformas que hay son reformas dentro de la misma Sampradaya, que se han, digamos, adoptado algunos conceptos. Por ejemplo, creo que fue Vishnu Swami que terminó después aceptando a Radha Krishna, que en alguna manera quizás se adecúan a la adoración de una deidad, pero después al final aceptaron a Radha y Krishna. Eso puede ser una cosa dentro de una sampradaya. Algunos conceptos también fueron modificados por otros acharyas, porque esto de los acharyas que han venido son generaciones, son muchos los que han aparecido. De hecho, Vallabha Acharya eh, cambió completamente. El Vishnu Swami sentó los precedentes de los 108 sannyasis y desarrolló todo el concepto del sannyas, y vino Vallabhacharya, y Vallabhacharya, su escuela no hay sannyasis, ¿no? La escuela de él son todos casados, y todos sirven a Dios y adoran a Dios en su casa, y Dios es parte de la vida diaria de la persona, meten a Dios en todo. Entonces, claro, es muy atractivo, ¿no? En alguna manera, pero lo que yo quiero decir es que las sampradayas, dentro de ellas, han sufrido ciertas modificaciones, pero en cierta manera es como dentro de los conceptos de ellos. Pero todas esas cuatro sampradayas se destacaron porque debatían y derrotaban a Sankaracharya, o mejor dicho, todos contra Sankaracharya. Eso sí sería digamos, la conclusión. Hasta el mismo Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, todos contra Sankaracharya, porque en el fondo ese concepto es muy dañino. Pero entre las sampradayas, por decir así, la una no vino digamos, a pelearse contra la otra o a mejorar a la otra, porque no, no era, digamos, la aplicación, ¿cierto? El objetivo era más bien preservar ciertas enseñanzas. De hecho, cuando las sampradayas no existían, el vaisnavismo digamos, se conservó en la manera de cantos devocionales en la época antigua, antes de que aparecieran las sampradayas.
porque el Vaishnavismo siempre ha sido. Y esto se encuentra históricamente a través de los álvars, que son determinada cantidad de álvars, que son los que ellos mantuvieron en la manera de cantos, este sentimiento devocional, y lo fueron llevando así en épocas antiguas, hasta que ya después aparecieron las sampradayas. Pero no es así que Ramanuja contra Vishnu Swami, no, eso, yo no he leído eso, más bien entre ellos ha habido un mutuo respeto. Ahora sí es cierto que si alguien quiere formar una sampradaya, en cierta manera, necesita tener guía y tener, digamos, una estructura como la tienen las sampradayas. Entonces, de ahí, por ejemplo, que cada sampradaya tiene el famoso comentario al Vedanta Sutra, porque si no existe el comentario al Vedanta Sutra, no es reconocida la sampradaya. Y si una persona, por ejemplo, acá en la India, es un guru y no pertenece a ninguna sampradaya, no es tomado en cuenta, no lo van a aceptar, o sea, no vale. Tiene que pertenecer a una sampradaya para que lo puedan aceptar. Y claro, es como lo más, es enfático, ¿no? Tiene razón de ser. Entonces, cada una de las sampradayas tiene su respectivo comentario al Vedanta Sutra. Nosotros, como la Brahma Gaudiya Sampradaya, el señor Chaitanya dijo, el Srimad Bhagavatam es el comentario natural al Vedanta Sutra, así que ese es nuestro comentario, no lo necesitamos. Por ejemplo, para algunas sampradayas de estas cuatro, ellos sí puede ser, como no sé cuál de ellas es la que considera el Bhagavatam como un Purana más, no lo considera el Bhagavata Purana, no lo considera como lo más elevado, pero Jiva Goswami, que es digamos, el precursor de nuestra Sampradaya, él ha tomado incluso de Vishnu Swami y ha tomado de Madhvacharya algunas discusiones para apoyar sus puntos. Y entonces ha tomado también de esas sampradayas, entonces eso muestra que hay una hermandad, por decir así, entre las cuatro sampradayas. Y con respecto a dos cosas, con respecto a la orden de Sanyasi que introduce Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, él la toma también en base a esta orden de Sanyasi de Vishnu Swami, porque originalmente en la Gaudiya Sampradaya pues conocemos es la orden como los Goswamis, pues de los Babajis, ¿no? Entonces, eso, y si podía refrescarme un poquito los conceptos que tomó Mahaprabhu de cada una de ellas, que no llegué a escuchar, o sea, escuché nada más el Gopi Bhartur del Ragamarga de Nimalkacharya, pero no llegué a escuchar lo otro, no sé si lo dijo. Sí, claro. Mencioné cuáles habían sido los dos ítems que había tomado de cada una de las sampradayas. Sí. Ok. Bueno, entonces yo lo puedo escuchar en el audio. ¿No? Sería la pregunta entonces de la orden de Sanyasi y los álvars. Los álvars son cantos devocionales, ¿no? Los álvars son digamos, son como se podría decir que son, a ver, no sabía cómo definirlo, como si los acharyas, pero ellos son los representantes de la divinidad sobre los que se conservan el vaishnavismo en la manera de cantos y adoraciones que se fueron manteniendo. Creo que en una primera clase yo hablé acerca del número de álvars que había habido, está bien dicho, ¿no? Y de cómo ellos habían mantenido la adoración digamos, en aquella época en donde no existían todavía estas escuelas. Y todo se mantenía en la manera de cantos, así como bien estaba, no digamos oculto, pero estaba bien seguro esta información devocional, que de alguna manera se mantiene. Eso es como el ejemplo de la chispa y el incendio. Si se mantiene en alguna manera la esencia, o como el ejemplo del Chatur Shloki, y después de toda una escritura que emana de ahí. Entonces
ahí se guardaban en estos cantos, en estas meditaciones, en estas oraciones, se guardaban digamos, los más elevados conceptos que se podían también, digamos, mantener en el tiempo, ¿no? Pero ahora Ok. tú dices lo del Bhaktisiddhanta Saraswati, que si él se basó en el En las órdenes principio de Madhvacharya. sí, él se basó de la orden de Sannyasi. Claro, él tomó en Sannyasi de Ishvara-Puri, pero sí, la orden de Sannyasi, o sea, Mahaprabhu tomó Sannyasi de Ishvara-Puri, pero esa, ¿en qué basa la orden de Sannyasi Bhaktisiddhanta Sarasvati? ¿La basa en la orden de Sannyasi de otras sampradayas? Esa sería como la pregunta. Uy, ahí sí me pilló. Me pilló con esa, sí, me pilló con esta pregunta. No sé si alguien tiene, ¿cómo se llama? Información. Porque vendría siendo bastante similar a lo que usted comenta de Vishnu Swami. Claro, voy a investigar un poco más, pero no, o sea, es... Ajá. Creo que A queda de ver, tarea, Maharaj. bueno, sí, genial. Así como hemos quedado con tareas, sí, me parece Ya. interesante, porque De todas Ya, maneras, ¿verdad? justamente el tema entre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y su hermano de sangre, ¿no? ¿Cómo que se llama? Lalita Prasada. Con Lalita Prasad, justamente Lalita Prasad introduce lo que es el concepto del Babaji, ¿no? Y de ahí toda la escuela de la tradición de los Babajis, y justo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati introduce el Sannyas, ¿no? Ah, ya. Entonces sí, es muy, muy, muy interesante eso porque sí, nos pone una tarea Jiva Goswami. Perdón, Mahara. No venimos preparados para Jiva Goswami. ay, Maharaj. Bueno, como el tiempo apremia, Maharaj, Muy bien. esperan otros De todas maneras, expositores, Mahara, si nos esperemos. puede dar una pequeña después, en otro momento, porque se ve que usted es muy experto en esto, sobre las apas sampradayas, Mahara. Eso sería maravilloso. Que nos dijo que hay peligro allí ¿no? En las apas sampradayas que vienen de Mahaprabhu. Eso es muy importante, ese punto, porque hay muchos aparentes acharyas que han sido muy famosos y son apas sampradayas, ¿no? Entonces es importante que nosotros como devotos sepamos estos detalles, pienso yo. Claro, exactamente. Exactamente. Habíamos hablado al principio de una asampradaya que ellos se visten de gopis ahí y están en Sí, Mayapur, ¿no? Se sí. pintan, se ponen aretes, se ponen pecho, se ponen todo. Y, y en el fondo tuvieron un problema porque un policía de allá de la zona, él fue a trabajar así, ¿no? Vestido de gopi. Entonces, Wow. más bien prefirieron pensionarlo y darlo de baja para que no hiciera tanto ruido. Wow. Pero justamente esa asampradaya que dicen que son amantes de Dios. Hay un Sí, Maharaj muy famoso también. Allá, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero también muy famoso, muy famoso. Hizo miles de discípulos y dice ser, él se llamaba a sí mismo Mahaprabhu, de hecho. Entonces, esto es una pasampradaya, ¿no? total, sí. Claro, sí, ellos dicen que es como una casa. Y en la casa está la cocina, el cuarto, el otro cuarto, la sala, el baño. Entonces, pero en el cuarto principal está Krishna. Entonces hay que llegar a ese cuarto sea como sea, dicen ellos, ¿no? Que eso es lo importante, estar en la alcoba, porque ahí está el máximo Señor. Entonces, llegar hasta allá no importa el método. Y claro, mucha gente en la India hay de todo, ¿no? Hay para todo. El otro día yo fui a una ciudad acá, bueno, antes de la pandemia, fui a una ciudad
y no sabía con lo que nos íbamos a encontrar, y es como es Brindavan, pero impersonalista. Son unos templos gigantes con adoración de dioses, y todos son iguales, sí, pero cada uno tiene un nombre diferente, pero todos son iguales. Y adoran con arroz. Tiran arroz, tiran arroz, tiran arroz. Entonces yo pregunté, ¿por qué tiran arroz? No, es una tradición, no sabemos. Pues tiran arroz. Pero todo el pueblo, todo es impersonalista. Toda la gente, todo el mundo, todos los que viven ahí es como el Brindavan impersonal. Entonces uno saca conclusiones aquí en India. Es impresionante, ¿no? Porque encuentras para todo, ¿no? Hay de todos los colores y del año que le pidan. Y ya saben cómo pensionarse, Maharaj. Bueno, bienvenidos al mes de Karti, así que Muchas gracias. ojalá Gracias, que Maharaj. tengan Gracias, un Maharaj. lindo desempeño. Ay, muchas gracias. Bueno, Maharaj, agradecido. Gracias por su tiempo, por este néctar. Y bueno, lo esperamos el próximo sábado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hola, Carrea. Ahora vamos a darle paso a Hola, nuestro Tarea. querido Brisabano.